Bienvenido al podcast Hablemos de Dinero. Yo soy Kevin Ortiz, alguien que como a ti le importan las finanzas, inversiones y la economía. Pero no solo eso, en este podcast hablaremos de todo lo que afecte a tu bolsillo, así que comencemos. Bienvenidos a su podcast de finanzas. El día de hoy, nuestro podcast, nuestro primer episodio, Hablemos de Finanzas. Estamos con alguien muy interesante, Edgar, que pues definitivamente tiene muchas dudas de la parte de inversiones y todo eso. Y el tema que vamos a estar tocando el día de hoy: ¿por qué es tan importante invertir? ¿Por qué es tan importante? Y no solo vamos a hablar de invertir en bolsa, sino en general de invertir. ¿Cómo estás, Edgar? Súper bien, aquí. No sé, nervioso. Está bien, no te preocupes, pues es nuestro primer episodio. Entonces, pues ya sabes, lo importante es que vayamos a resolver todas las dudas que muy probablemente mucha gente tiene y que pues ya me estabas comentando algunas de ellas y la mayoría de nuestra audiencia la va a tener. Entonces, no sé si quieras empezar con alguna pregunta que te haya surgido. Pues no sé, mira, yo no soy alguien que sepa invertir mucho. O sea, la verdad, soy alguien totalmente nuevo en este mundo. Y cuando me mostraste todo este proyecto, dije, wow, qué cool, ¿no? Pero bueno, yo quiero preguntarte algo en especial a ti sobre tu persona, sobre ti como el personaje detrás de Stock and Trade. Claro, dime. A ver, mira, pues dime por qué comenzaste a invertir o cómo elegiste estar en este mundo de las acciones. Mira, esto yo creo que es algo con lo que todos se van a sentir súper identificados y pues te voy a ser sincero, así como todo. El primer acercamiento que yo tuve fue por medio de películas, o sea, de hecho una de mis películas favoritas, The Big Short, muy buena, por cierto, se las recomiendo. Y otra película, pues obviamente que todos conocen, El Lobo de Wall Street, hablan mucho de este mundo, ¿no? De las inversiones, de finanzas y obviamente de la bolsa. Entonces, pues en ese momento yo estaba empezando mi primer semestre, literalmente. Yo decidí empezar la carrera de ingeniería industrial, obviamente tú supiste de todo eso. Y pues también a ese mismo momento yo iba conociendo compañeros que estaban empezando a estudiar la carrera de finanzas y yo dije, me metí a algunas clases y dije, vaya, la verdad es que esto en verdad está mucho mejor que lo que a mí, bueno, me gusta más, no es que esté mejor, sino que me gusta más. Y dije, definitivamente tengo que hacer el cambio. Mi primer semestre hice el cambio de la carrera y pues así fue como empecé. Me empecé a meter muchísimo al mundo de finanzas. Llevo pues como te digo más de 4 años metido en este mundo. Y pues lo importante es que literalmente empecé por las películas porque, y es lo que yo iba a decir, como todos se van a sentir identificados. En las películas te lo pintan como te vas a hacer millonario, todos los que están en las películas, los que han invertido en bolsa, te haces millonario. Y la verdad es que sí, o sea, en la bolsa de valores se mueve muchísimo dinero, pero obviamente hay una estrategia para hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente también no se deben de llevar como por esta idea de me voy a hacer millonario en un mes por empezar a invertir en bolsa o empezar a invertir en general, sino que pues tienen que ir conociendo todo el mundo bursátil y hay una estrategia y hay varias estrategias para, en general, crear muchísimo dinero. Y por ejemplo, aquí te voy a poner el ejemplo. ¿Has escuchado de Warren Buffett? Lo he escuchado demasiado, digo, he hecho algunas publicaciones sobre él. Exacto, o sea, Warren Buffett, pues es uno de los inversionistas más grandes y más conocidos de todo Estados Unidos. No sé si has escuchado de su historia, por ejemplo. No, la verdad es que no, pero sí sé que es uno de los hombres más ricos, al menos en Estados Unidos es uno de los hombres más influyentes en todo este mundo de las acciones, yo creo. Pero No, incluso es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No sé exactamente en qué lugar esté. Ha de estar como el lugar 7, los hombres más ricos de Estados Unidos. Y él literalmente empezó de la nada. O sea, cuando él empezaba parte de su historia, cuando él era niño, era alguien que pues no era de escasos recursos. O sea, literalmente se dedicaba a recoger latas y todo esto para pues tener un ingreso extra y poder como tal sobrevivir. Entonces, pues una parte de su historia es que de cada 3 latas, y él lo platica, de cada 3 latas que recogía, dos eran de Coca-Cola. Entonces, a esa edad, más o menos a los 11 años, pues decidió abrir su primera cuenta de inversión, ¿no? ¿Y qué decidió invertir? Obviamente decidió empezar a invertir en Coca-Cola. Entonces, esta es una parte muy importante, ¿no? Y que pues una experiencia que nos deja Warren Buffett, que es siempre invertir en lo que consumes. Por ejemplo, tú, ¿cuál es la empresa que más te gusta? Que tú digas, esta empresa es mi favorita, hacia nivel mundial o tal vez incluso local en México. pues realmente como que no pienso en alguna que me sepa identificar. O Por- sea,
No sé, ahorita, por ejemplo, se me viene mucho a la mente esta de Vans o incluso esta de Sony, pues por los videojuegos, porque soy muy amante de los videojuegos, pero no es alguna empresa como que realmente me identifique, sino porque me gusta. Ok, Ajá. por ejemplo, esa parte está padrísimo porque las acciones de Sony les ha ido bastante bien, ¿no? Y es algo que pues puedes empezar a invertir y hay aquí un tabú, ¿no? Que se necesita mucho dinero para invertir y la verdad es que pues como tal no se necesita tanto dinero para comenzar en este mundo. O sea, lo que se necesita en verdad y lo principal es tener el interés, ¿vale? Información, tenemos internet y en internet puedes encontrar toda la información. Obviamente hay que saber analizar esta información para saber qué tomar y qué no. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí, dime, A dime. ver, tú que estás comentando esto, ahorita que contaste toda la historia de Warren Buffett y que pues era de escasos recursos y que hay que invertir en las empresas que nos gustan y cosas así, me surgió una duda y creo que es la duda que todos tenemos. Creo que todos tenemos esta duda cuando escuchan hablar de las acciones o incluso las mismas películas te dan como esa pauta a pensar en todo de que te puedes hacer bastante rico y, entrando al mundo de las finanzas y especialmente en lo de las acciones o al menos de las inversiones. Yo tengo una pregunta. Literal, ¿te puedes hacer rico en este mundo de las acciones? Ok, muy buena pregunta porque como tú dices, y a ti seguramente te han preguntado porque saben que te estás metido en todo esto y a mí también que llevo varios años también me han preguntado mucha gente, ¿te puedes hacer rico? Y la pregunta es, perdón, la respuesta es sí, pero el cómo es lo importante. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que es que no es de la noche a la mañana, ni siquiera te vas a ser millonario en un año, ¿no? Aquí en la parte de inversiones hay algo muy importante que se llama el interés compuesto, ¿no? Que digo, resumiéndolo de forma rápida, básicamente con lo que tú empiezas a invertir, va generando rendimientos, pero el interés compuesto habla de que esos mismos rendimientos van a generar más rendimientos, ¿vale? Entonces, literalmente, y Albert Einstein decía de ello, el que conoce el interés compuesto lo gana, el que no lo conoce lo paga, porque también este interés compuesto aplica para nuestros créditos, tarjetas de crédito, literalmente para todo el mundo financiero, pues aplica, ¿no? Y quien en verdad no conoce cómo funciona, al fin y al cabo lo vas a acabar pagando, ¿no? Entonces, sí, en un punto sí te puede hacer, y tomemos el ejemplo de nuevo de Warren Buffett, que a lo largo de los años se ha hecho multimillonario, o sea, literalmente, pues obviamente no al siguiente año de que empezó, él empezó a los 11 años a invertir, no al siguiente año ya era millonario, ¿no? O sea, fue todo un proceso que llevó y pues de hecho la mayoría de su riqueza la ha hecho en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque pues básicamente eso consiste el interés compuesto. Al principio empiezas con un monto, pero pues como esos mismos rendimientos van generando más rendimientos, directamente es lo que genera que pues estés generando más dinero y al final, por ejemplo, no es lo mismo empezar con 10,000 pesos, digo, por poner nada más un ejemplo, y que esos 10,000 pesos generen, no sé, un 20% de rendimiento, pues de esos, después de 10 años que ya te estuvo generando 20, un 15% de rendimiento al año, pues ya no son 10,000 pesos, ¿no? Ya son tal vez 100,000, 150,000, obviamente pues depende mucho, pero pues básicamente es eso, ¿no? El interés compuesto es lo que en verdad te va a hacer rico, no la bolsa pues obviamente es el instrumento para llegar al interés compuesto, pero lo que en verdad te hace rico y es a lo largo del tiempo es la bolsa. Entonces quieres decir que para ser... Sí te puedes llegar a ser rico, pero también tienes que ser muy paciente en este aspecto de las inversiones. O sea, no te puedes hacer rico de la noche a la mañana. Exactamente, y de hecho es una frase muy importante. Qué bueno que tú mencionas la parte de la paciencia, porque dicen que la bolsa de valores es un instrumento para mover el dinero de las manos impacientes a las manos pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, por ejemplo, cuando la bolsa pues siempre está subiendo y bajando, ¿no? Como pues un buen instrumento financiero. Cuando son buenos momentos, las acciones van a subir y cuando son malos, como la reciente crisis por COVID-19, pues las acciones van a bajar. Ahora, ¿qué va a pasar? Que pues a lo largo del tiempo podemos ver que el mercado está en una tendencia alcista y lo podemos ver desde 1929, ¿no? O sea, después de la crisis, después de unos años de crisis que hubo en 1929, hemos tenido un mercado alcista, ¿no? Obviamente, pues tenemos la crisis del 2008 y otras crisis que se han presentado en donde las acciones caen, pero la verdad es que después de cada crisis vuelve a subir las acciones, ¿no? Y eso es algo normal. Entonces, más que nada,
eso es algo muy bueno, es que el mercado sea de esta manera, porque lo que va a hacer es que en las crisis te va a generar que haya oportunidades. ¿Por qué? Porque de esta manera en las crisis, y lo que pasó igual recientemente, pues tú vas a poder comprar las acciones más baratas. Entonces, pues todo esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, pues la gente, y regresando al tema, la gente que es impaciente, cuando vea sus acciones caer, pues las va a vender con pérdida. ¿Y quién lo va a estar comprando? La gente que es paciente, la gente que sabe que tal vez al día siguiente sigan cayendo o tal vez al mes siguiente todavía no estén recuperadas, pero saben que en un año ya va a estar recuperado todo esto, ¿no? Entonces, pues básicamente la paciencia es la que paga, ¿vale? Entonces, digo, ahorita que me estás comentando todo esto, yo ahorita me estoy dando como un panorama de... No sé, como que suena a que es algo completamente fácil. O sea, me suena bastante así como de nada más comprar, vender y ser paciente hasta que suba el valor de la acción y así. ¿Tú qué dirías? ¿Que es algo difícil, completamente difícil o es algo muy fácil? Porque ahorita como me lo presentas, digo, a cualquiera con esa labia lo podrías convencer. Digo, a mí me has estado convenciendo, pero yo siento que sí, sí me detengo porque siento que es algo como bastante difícil, ¿sabes? Como que no siento que sea lo mío, pero tú dime, si es algo fácil, difícil, normal, como todo. Mira, aquí de nuevo, pues algo que decía Jeff Bezos, pues esa es el invertir en bolsa es relativamente fácil, o sea, es comprar acciones y tener paciencia. Obviamente detrás de comprar una acción viene todo un análisis. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos regresamos a 2007, 2006, cuando pues Nokia era el productor más grande de teléfonos celulares, uno hubiera dicho, no, pues es que Nokia es la nueva acción, ¿no? Y valía como 3 veces más que Apple. Y en ese momento, 2007, 2008, ya los dos ya estaban produciendo celulares, ¿no? Entonces, imagínate, obviamente viene detrás de todo eso un análisis y diferentes tipos de análisis, no solo el financiero, sino el que analizar la empresa de dónde la veo en 10 años, dónde la veo en 5 años, pues para tomar buenas decisiones. Pero una vez, y lo más importante, yo creo que el análisis representa la mitad del trabajo y la otra mitad del trabajo es el tener paciencia. Porque muy probablemente vas a ver esas acciones cayendo. Y digo, acá, por ejemplo, yo quiero tomar un ejemplo bastante bueno que a mí me pasó, que fue en 2017, creo. Eh, en ese momento yo estaba invirtiendo en acciones de Amazon, ¿no? En 2017 pues Amazon todavía no era tan sonado como ahorita, literalmente ahorita tiene su boom, pero pues en ese momento yo me acuerdo que Warren Buffett decidió comprar acciones de Amazon. Y yo dije, pues la verdad le sigo bastante la pista de lo que hace. Y dije, qué interesante, porque en esos momentos Amazon tenía números estables, tenía bastantes buenos rendimientos, pero todavía como tal no se veía su ventaja competitiva, ¿no? Frente a, hablemos de Walmart o tiendas físicas. Entonces, lo que yo hice, dije, pues adelante, vamos a tomar el riesgo con Amazon. Y el primer año, pues fue, de hecho, si ustedes pueden checar la gráfica, pues el primer año no le fue bastante, o sea, 2017 no le fue bastante bien a Amazon, ¿no? Pero pues con la paciencia y todo lo que fue pasando más adelante, pues y después principalmente de la crisis de COVID, pues Amazon tuvo un repunte bastante bueno y por lo que he analizado pudiera seguir subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se nos hizo como tal una costumbre, ¿no? Entonces, como te digo, pues sí, el análisis es una parte, pero la paciencia es la otra parte y es que es muy importante, porque si tú ves que de repente analizaste bien la acción y la acción está como tal bien, me refiero a sus números, ventas, costo de ventas, todo lo que tiene que ver con sus finanzas, pero si tú ves que la acción está cayendo, muy probablemente empiece aquí el factor psicológico de que pues debo de vender la acción, ¿no? De seguro hay algo que no me he dado cuenta, algo le está pasando a la empresa y pues de seguro va a estar cayendo, ¿no? Pero pues sí, básicamente es eso, es mitad del trabajo análisis, mitad del trabajo paciencia. Entonces, ¿tú creerías que la psicología tendría mucho que ver con este aspecto de las finanzas o de las acciones? Digo, ahorita que lo mencionaste, que pues vendes cuando ves que se te está cayendo todo. Entonces, la parte pues psicológica como tal, como tú me preguntas, pues sí es muy importante. E incluso pues hay hasta preparaciones y que son larguísimas, hablamos de meses donde la gente se prepara psicológicamente para poder invertir correctamente en la bolsa. Porque sí,
como tal, la psicología yo creo que es una parte muy, muy importante al momento de estar tomando decisiones, porque literalmente, y más que nada cuando, tal vez cuando empiezas, bueno, desde el principio obviamente, pues llevan esas como inversiones, perdón, esa parte psicológica, pero pues como tal ya cuando empiezas y obviamente a lo largo del tiempo vas a ir gestionando más capital, porque el dinero pues va a ir creciendo, la psicología va a ir afectando más y más. Entonces, si tienes unas bases psicológicas desde un principio buenas, van a mantener buenas inversiones a lo largo del tiempo. Y eso es lo que se le llama el mindset, ¿no? ¿Por ahí lo había escuchado o es como algo completamente diferente? Mira, eso de mindset aplica para todos, o sea, desde que cuando tú quieres poner un negocio, pues obviamente también tienes que llevar, bueno, yo siento que no solo para los negocios y el dinero, aplica para en general para la vida, o sea, tú porque como tal el mindset se trata de programarte psicológicamente hacia lo que tú quieres hacer y lo que te gusta hacer, ¿no? Y hacerlo de forma correcta y todo eso. Entonces, pues como tal, sí, digamos que sí es un poco mindset y es un gran parte pues de lo que tienes que prepararte, pero digámoslo que sí, yo sí lo trataría esto más como psicología que como mindset. Uy, me surgió una pregunta ahorita que le estabas diciendo que todo con todo esto en el mundo de los negocios y así. am, ¿Tú crees que, bueno, no sé, como soy muy ignorante en este tema, ¿tú crees que el invertir es mejor que emprender o es algo totalmente, este, pues los dos tienen sus ventajas y desventajas? Muy, muy buena pregunta también. Como tal, yo siento que son complementarios. O sea, tal vez el emprender como en primer lugar no es para todos, ¿no? O sea, una persona tiene que estar preparada para los diferentes obstáculos que se van a presentar al momento de emprender. Pero una ventaja de invertir es que como tal sí puede ser para todos, ¿vale? O sea, como tal, desde una persona que tiene un trabajo fijo hasta una persona que está invirtiendo, bueno, perdón, que está principalmente emprendiendo, pues puede empezar a invertir. O sea, literalmente las inversiones son para todos. Y para una persona que tiene 18 años como para una persona que tiene 65 años, el invertir es una parte fundamental de la vida, ¿vale? Entonces, son complementarios, ¿no? Porque como tal, al principio, e incluso también al momento de emprender, el emprender y el poner un negocio, puede que al principio no te esté dando para vivir. O sea, que literalmente tú empieces a emprender y sean más gastos que ingresos, ¿no? Y eso es muy normal en muchos tipos de negocios. Igual en invertir, o sea, como tal, obviamente no hay unos gastos, pero los rendimientos van a ser pocos. Y si tú le empiezas a retirar desde un principio, pues vas a cortar lo que se llama interés compuesto, ¿no? Entonces, pues también por eso yo siento que es complementario. Alguien que está recién empezando o emprendiendo un negocio o incluso ya tiene un negocio de años, sus excedentes los puede pasar a inversiones, ¿no? Hay muchas, muchas estrategias para las inversiones, ¿no? Y que son complementarias con, como te digo, un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde o como para un emprendedor. Vaya, entonces cada mundo es totalmente pues adecuado y pues creo que pues como dices es complementario. Lo que a mí me lleva a surgir, pues tengo muchas preguntas, la verdad, Kevin. El día No, de hoy sí. vengo bien preguntón. Pues mira, porque a veces tú mencionabas que te puede servir como retiro el invertir. Sí, es algo que he escuchado constantemente contigo, que nunca, nadie tiene un plan de inversión para su jubilación o algo así. Entonces, ¿cómo me explicarías eso de el poder jubilarte? O digo, porque ahora siento que en este contexto que vivimos muchos ya no tienen en cuenta eso de la jubilación, ¿no? De pensar en su retiro. Y sí me gustaría como de preguntarte cómo definirías eso de el aspecto del retiro a través de la inversión y si tú crees que es muy conveniente. De hecho, es como tal mi plan, o sea, de tener un retiro por medio de las inversiones, porque al fin y al cabo va a ser dinero que va a estar trabajando para ti mientras duermes o mientras haces otras actividades. Entonces, mi principal objetivo, pues se pueden plantear diferentes objetivos para las inversiones, pero el principal es invertir para un retiro, ¿no? Ahora, hay algo muy importante y de lo que hablabas, que es el contexto actual de México. O sea, para todas las personas que, más que nada, nosotros los jóvenes, ya no tenemos como tal un retiro, ¿no? O sea, antes pues estaba obviamente todo el plan de gobierno, que pues literalmente el gobierno jubilaba a las personas
que eso estaba muy padre, no sé tú qué pienses, pero Sí, la pues verdad. obviamente era incosteable, no podrían, como la población va creciendo y pues también la inflación va subiendo, era incosteable jubilar a todos, ¿no? Entonces aquí nacen las Afores. El verdadero problema con las Afores, digo, no estoy en contra, al contrario, siento que las Afores pues ayudan bastante más que nada para las personas que no están preparadas, pero una estadística muy importante es que en promedio los que se van a retirar o que se vaya a retirar con Afore, en promedio van a recibir 3,000 pesos mensuales. Imagínate, de Afore, ese va a ser su retiro. Entonces, definitivamente con 3,000 pesos ya no haces nada. Y ni siquiera ahorita y ni siquiera en un futuro que va a haber mucho, los precios obviamente como tú sabes van subiendo por medio de la inflación, pero con 3,000 pesos ya no haces nada. Es por eso y que una parte importante que yo creo que es para todos es empezar a invertir. ¿Por qué? Porque, ok, la Afore es casi casi obligatoria, ¿no? Entonces, pues, y está bastante bien, ¿no? Porque es una forma de que tu dinero vaya creciendo de manera segura y además, pues, que en un punto te vayas empezando a retirar más que nada cuando ya estés en tu retiro. Pero como lo podemos ver por pura estadística, ya no es viable, como tal, retirarse por medio de la FORE. Entonces tenemos que empezar a pensar en otras opciones. Y desde mi punto de vista, una de las mejores es la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque para nosotros que tenemos, ¿cuánto nos falta? 40 años para retirarnos. Digo, obviamente pues, se puede adaptar el plan de retiro a cada persona. Hay personas que ahorita les faltan 30, personas que les faltan 10 años para retirarse. Se puede aplicar un plan de retiro para cada persona. Pero nosotros que estamos en la ventaja que todavía tenemos muchos años por recorrer y para pensar en nuestro retiro, pues es importante hacerlo desde ahorita. Porque no es lo mismo empezar a pensarlo desde ahorita a empezar a pensarlo cuando te falten 5 años, ¿no? Que es lo que la mayoría de gente hace, que lo empieza a pensar hasta que ya les faltan 5 o 6 años para retirarse y pues obviamente ya no les da tiempo. Entonces es una herramienta muy muy buena. Con eso quieres decir que, pues sí, deberíamos comenzar a invertir, ¿no? O sea, digo, lo pintas como algo, pues que sí, que deberíamos hacer todos. Y sí lo tengo mucho en consideración, ¿sabes? Digo, yo nunca he estado tan metido en esto del mundo de las inversiones, pero pues creo que es algo que debería pensar, más que nada porque como dices, es algo que deberíamos empezar a pensar porque si no tenemos como... el tiempo corre bastante. Y ya ahorita como nos quitaron eso del retiro, el gobierno y cosas así, pues sí es algo que deberíamos pensar. Y más en México. Yo tengo una pregunta. Te digo, vengo bien preguntón. Adelante, adelante. ¿Por qué crees que la gente realmente no empieza a invertir en México? Mira, aquí en México la verdad es que hay bastantes problemas. Obviamente uno de los principales es el poder adquisitivo y el avance tecnológico. Vamos a hablar de cada uno pues por separado, ¿no? Primero el poder adquisitivo. Obviamente la mayoría de personas no tiene dinero suficiente casi casi ni siquiera para ahorrar, ¿no? Que ahorita vamos a hablar la diferencia entre ahorrar e invertir. Pero muchas veces ya ni siquiera tiene el dinero suficiente para tener un extra que pueda guardar, ¿no? Y en este caso invertir. Entonces ese es uno de los principales problemas. Pero más que nada yo lo daría hacia la parte de la ignorancia, ¿no? O sea, y no en la mala palabra, sino que no se conoce y no hay la suficiente educación para ello, ¿va? Entonces, yo siento que es la primera parte que debe de haber la educación financiera. Y pues también por eso creamos este podcast para compartir información gratuita que pues llegue a todos lados y que todos puedan conocer de ello, ¿no? O sea, que puedan aprender literalmente mientras van conduciendo, mientras se están bañando, lo que estén haciendo, pero que puedan estar aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso también surge este podcast y pues aquí va una estadística dura. Al menos hasta 2019, aproximadamente 32 personas de cada 1,000 invertían en bolsa aquí en México, ¿vale? O sea, casi nada. Mientras que en Estados Unidos 600 de cada 1,000 han invertido alguna vez en bolsa. Entonces, definitivamente es por eso, ¿no? La falta de tener la información. Pero otra parte también muy importante es el avance tecnológico. Y por eso, de hecho, en México, este último año 2020, pues la estadística creció bastante. Porque se llegaron varias plataformas donde tú ahora puedes comprar acciones de manera más fácil y pues los montos de inversión se reducieron. Porque antes tú necesitabas para abrir una cuenta en una casa de bolsa 100,000 pesos. Ahorita hay casas de bolsa donde tú puedes invertir y comprar acciones desde 100 pesos.
¿vale? O sea, ya ni siquiera necesitas los 100,000 que era cuando hace 10 años. Entonces, pues básicamente ya está disponible, o sea, todo ya está, ya tenemos información, lo podemos obtener por medio de internet, por medio de todos los, pues, los canales para distribución de información. Ya tenemos la información, ya tenemos el medio para invertir, que en este caso pues sería la casa de bolsa, que nos permite desde 100 pesos abrir una inversión, que como tal obviamente 100 pesos no te van a hacer rico, pero no se trata de solo invertir 100 pesos y ahí dejarlos, ¿no? Se trata de como hacer aportaciones y todo eso. Ok. Y pues esto me lleva a preguntar, pues con cuánto crees o cómo se podría empezar a invertir? Digo, es algo que todos lo tenemos como en cuenta, ¿no? A veces yo te he preguntado, por curiosidad, digo, ¿crees que con tal dinero podría empezar a invertir? ¿Cuánto dirías que es lo aceptable o cómo podríamos empezar a invertir? Mira, está muy padre eso porque como tal no hay ni un mínimo ni un máximo. O sea, sí, obviamente hay personas que pueden invertir 100,000, 200,000 en su primer inicio. Pero como tal, como te digo, ya no se necesita. O sea, tú puedes empezar, digo, yo lo que recomendaría, puedes empezar desde 100 pesos, pero yo recomiendo que al menos sí, y de hecho eso lo hago para todos los alumnos que he tenido, que junten al menos 5,000 pesos y con esos 5,000 pesos, pues empiecen, ¿no? Obviamente lo mismo, no se trata de nada más meter esos 5,000 y ya olvidarse, ¿no? O sea, se trata de tratar de tener aportaciones y alguna vez, incluso en Instagram, que por cierto síganos en Insta, estamos como Stocks and Trade, Sigamos. subimos en algún punto un reel que es la regla del 50-30-20, ¿no? Para mí la he aplicado toda mi vida, bueno, no toda mi vida desde que la conozco, y ha servido bastante. ¿Qué dice esta regla? Que el 50% de todos tus ingresos deben de dedicarse a tu consumo básico, ¿no? De mi renta, mi comida, agua, luz, etcétera, todo lo básico que necesito para sobrevivir. El otro 30 lo debo dedicar para hobbies, para placeres, e incluso para algunas vacaciones, o sea, ahorrar ese 30 para vacacionar y etcétera, ¿no? Y el otro 20 la regla dice que lo debes de ahorrar. Desde mi punto de vista, yo haría la modificación a que lo debes de invertir, ¿vale? Entonces, si cada mes de lo que tú ganas dedicas el 20% hacia tu ahorro, el interés compuesto va a ser toda la magia. O sea, si lo haces durante toda tu vida y te lo puedes ya como un impuesto, por aquí recibes el dinero ya sea de tu sueldo, de tus ingresos como un empresario, de tus ingresos como emprendedor, recibes ese dinero ya como utilidad o como sueldo y lo recibes y le quitas el 20% y lo pasas ya directamente pues a tu cuenta de inversión. En primer lugar no te va a doler, o sea, porque muchas veces es lo difícil de invertir y es una mala práctica que muchos hacen, que de repente les llega el sueldo y no sé, vamos a poner un ejemplo, 15,000 pesos, ¿no? Un sueldo tal vez un poco alto, mediano, me llegan 15,000 pesos y de esos 15,000 pesos yo decido agarrar 7,000 para invertir. El problema, digo, está perfecto, ¿no? Si lo puedes hacer está padre. Pero el problema de que agarres esos 7,000 es que va a llegar un punto del mes en que ya los otros 7,000 o 8,000 pesos que te quedaron, 8,000, ya no te van a alcanzar, ¿no? Y en verdad estás retirando de más. Estás pasando de más a tu cuenta de inversión. Entonces, como tal, sí tiene, para todo esto tiene que haber una planeación, ¿vale? Entonces es importante hacerla. Vaya, pues creo que estoy llevando mal mis finanzas personales. Bueno, pues eso se puede arreglar con el tiempo. Todavía estoy a tiempo. Pero entonces, ¿cuál sería como el momento adecuado para comenzar a invertir? Wow, o sea, eso está muy importante. Porque como tal, ok, por más que nada por ley y por toda esa parte, puedes empezar a invertir hasta los 18 años, ¿no? O sea, ya que pues tienes todas las partes y todo lo necesario de la ley, principalmente por la parte de impuestos, pero después hablaremos de eso. Eh, entonces, tú puedes empezar directamente y abrir tu cuenta hasta los 18. Pero lo que yo recomiendo, entonces, una edad mínima para empezar, yo recomiendo que por aquí cumpla los 18 ya tengas abierta tu cuenta de inversión para empezar a aportar, ¿no? Tal vez a los 18 la mayoría de nosotros a esa edad estamos todavía como estudiantes, pues como tal vez no le vas a estar pudiendo aportar tanto, pero empezar desde esa edad es muy importante. Ahora, yo he conocido personas que empiezan no a invertir, pero a prepararse desde los 15 16 años que para mí, o sea, es una edad perfecta porque como que a esa edad ya alcanzaste la madurez
para pues empezar a pensar más cosas de qué voy a hacer con mi dinero, qué voy a hacer con mi futuro y directamente pues sí, como tal el empezar a invertir en bolsa sí lleva una preparación, ¿no? Entonces pues también esta parte es importante considerarla. Entonces mi recomendación, si ahorita estás y si ahorita tienes la oportunidad y estás escuchando principalmente este podcast, porque obviamente si llegaste aquí ahorita en este momento y estás escuchando todo esto, es porque te interesa. Y no importa, te digo, si tienes 15, 18, 30, 40 años, lo importante es que si aún no estás invirtiendo, empieces a pensar en ello, porque pues es necesario para todos nosotros. Wow. Pues entonces, ya lo saben, chavos. Empezar a invertir desde ahorita. Ah, mira, aquí se me vino a la mente otro tema. Y voy a regresar un poquito a lo que estábamos hablando específicamente en México. ¿Alguna vez tú has invertido en alguna empresa mexicana? Es que escucho que muchos invierten en empresas extranjeras, como lo son Amazon o Netflix o todas esas empresas, pero nunca he escuchado que inviertan en empresas nacionales. ¿Se debe a alguna razón o hay alguna explicación de por qué se deba a esto? Sí, de hecho, esta es una parte y algo que está muy interesante que está pasando aquí en México. Como tal, pues sí, la bolsa ya lleva muchos años aquí en México, pero no ha tenido el auge que ha tenido en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la bolsa principal de Nueva York, pues hay más de 2.000 empresas cotizando. O sea, hay muchísimas oportunidades, muchísimas cosas que tú puedes analizar. Mientras que aquí en México, si no me equivoco, hay 130 y tantas empresas, ¿no? Entonces, a mí me gusta como tal más invertir en Estados Unidos por dos factores. En primer lugar, cuando tú inviertes en Estados Unidos, estás invirtiendo en empresas dolarizadas, ¿no? Es decir, que tú tienes esta protección contra el tipo cambiario. Digo, puede ser como a favor o como en contra, ¿no? Si el dólar baja o pierde valor, pues también un poco tus inversiones, ¿no? Pero lo hemos visto desde, literalmente, desde que nosotros tenemos conciencia que el dólar ha subido, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos pues es más fuerte. Y esto mismo de que la economía de Estados Unidos es más fuerte beneficia a las empresas de Estados Unidos. Entonces, como tal, es más fácil o es, digamos, no más fácil, pero menos complicado encontrar oportunidades en Estados Unidos que aquí en México. A la segunda pregunta o la otra pregunta que me hiciste, sí he llegado a invertir aquí en México, pero muy pocas veces, ¿vale? O sea, la empresa que más he mantenido es una que se llama Orbia y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, básicamente a mí me gusta más invertir en Estados Unidos porque siento que hay muchas más oportunidades y que como tal su economía es más estable, ¿no? Y ahorita ya no hablemos solo de Estados Unidos, ¿no? Hay otras economías que están entrando emergentes, por ejemplo la de China, que está creciendo bastante, ¿no? Y que como tal la bolsa de China también hay algunas empresas como Alibaba, Baidu, etcétera, que están teniendo un alcance grandísimo y que pues también podrían ser una oportunidad. Como tal, ahorita todavía no estoy tan metido en empresas de China, pero como tal ya estoy también buscando esas oportunidades. Bueno, mira, y ahora Kevin, después de que mencionaste todo esto de pues China, la bolsa de valores de China, la bolsa de valores de Estados Unidos, yo tengo una pregunta. ¿Y tú como sí, como inversionista en este mundo de la bolsa de valores, no sientes como una competencia entre los mismos inversionistas? Ahorita que dijiste que no muchos... Hay una estadística muy pobre de entre 1,000 mexicanos, solo 32 invierten. Y sí es sorprendente. Y eso me llega a preguntar, ¿no crees que el invitar a que inviertan más a ti se te hace como una tipo competencia? ¿No se te va a complicar más el invertir o existe como ese sentido de competencia entre los inversionistas? No, al contrario, completamente al contrario. El que haya más gente invirtiendo hace que entre más dinero al mercado. Y cuando entra más dinero al mercado, pues obviamente, en general, lo que se llama market cap de todo el mercado, pues crece. Que, por ejemplo, si que empiezan o llegan 10.000 nuevas personas a invertir, y pues estas personas, por ejemplo, de esas 10.000 meten en Apple, pues ahora obviamente la acción de Apple va a subir, ¿no? Porque hay más inversionistas y más demanda en esa acción. Entonces, como tal, es bueno que haya más inversionistas. Entonces, siempre, y pues es un principio de la bolsa, que la bolsa tiende a la alza, en primer lugar, por dos cosas. Dos factores muy importantes y principales. El primero es el crecimiento de la población, ¿vale? Como la población a lo largo del tiempo va creciendo, pues obviamente hay más gente que va invirtiendo, ¿vale? Y en segundo lugar tenemos la inflación.
como la inflación va subiendo, esto significa que las empresas y todos, el dinero vale menos, pero pues como tal, técnicamente ganas más, ¿no? O sea, si hace 10 años el que a alguien le pagaran $1,000 era mucho, ahorita $1,000 no es nada, ¿no? Entonces, pues como tal, a la gente le pagan más y esto hace que pues el dinero entre más a la bolsa, ¿vale? Entonces, como tal, estos dos factores son muy importantes, la inflación y el hecho de que la población esté incrementando va a ser que, y es por la premisa de que siempre la bolsa va a ir al alza. Y bueno, digo, te lo repito, sé que siempre te lo repito, pero pues, te lo comento como alguien ignorante del tema de las acciones. ¿No crees que si alguien, si entre más personas haya comprando acciones y como tal, pues por ende va a subir la acción, ¿no crees que sería perjudicial no sé si se dice así, que te perjudique a ti como accionista el poder comprar acciones gracias, el que no puedas comprar acciones gracias a que esté más caro este tipo de acciones o te irías completamente por otro rumbo diferente en comprar otro tipo de acciones? Exacto, principalmente eso, porque en todo el tiempo y en todo el mercado siempre va a haber oportunidades y acciones que estén subvaluadas. ¿A qué me refiero con subvaluadas? Que valgan menos de lo que en realidad y de lo que sus números dicen, ¿no? Entonces, siempre en el mercado va a haber oportunidades que aprovechar. Entonces, tal vez sí se vuelva, yo no pienso que más difícil encontrar una acción, pero pues sí, como tal, que podría tener que dedicársele un poquito de tiempo, ¿no? A esta búsqueda. Pero yo siento que eso siempre ha pasado y siempre tiene que seguir pasando. Ok, y entonces, ahorita se me vino algo, o sea, este es el único factor que afectaría el hecho de evaluar una empresa. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Crees que una acción suba más por el hecho de que alguien la compre más o hay otros factores como, no sé, externos a ellos, como el hecho de que, no sé, no se me ocurre, por ejemplo, que Apple esté comprando este aparatos defectuosos para la creación de sus dispositivos o cosas así? ¿Implica eso también o lo debes de tener en cuenta o es algo totalmente ajeno y solo es el valor de la acción como tal, que lo compren y así? Sí, mira, en primer lugar, obviamente todo tiene implicación. Los dos factores que tú mencionas, el primero que es la oferta y la demanda. Aunque una acción a una empresa le esté yendo muy bien, si la gente no la está queriendo comprar, no quieren comprar esa acción, pues obviamente no va a subir, ¿vale? Porque siempre va a haber esta parte de la oferta y la demanda. Y lo mismo, aunque una acción le esté yendo regular, pero haya mucha gente que la quiera comprar, entre paréntesis Tesla, Mm. que pues, la empresa como tal no va tan bien, o bueno, va bien, pero no va excelente como su acción lo está haciendo, ¿no? Que pues mucha gente directamente la está comprando, ¿no? Entonces los dos factores afectan, pero aquí es donde entra la parte de encontrar empresas subvaluadas, ¿no? De empresas que les esté yendo muy bien en sus números y que su acción esté estancada. Entonces ahí es donde se encuentra la oportunidad. Oh, vaya, siempre se trata de oportunidades entonces. Mira, ya cambiando un poquito de tema, y tal vez como para dar pie a terminar, porque creo que ya vamos algo de tiempo. Si no, pues igual sería buena pregunta para que tú me la puedas responder. ¿Tú qué consejo le darías a aquellos inversionistas que apenas inician? Ok, para todos que apenas están empezando, definitivamente lo más importante es prepararse. Como les digo y lo hemos hablado alrededor de este podcast, hay muchísima información en todos lados, nada más tienen que analizarlo y pues sí, en gran parte es mucho de sentido común, creas o no, tienes que meter y tratar de pensar bastante por medio del sentido común, de ver qué información es real y cuál no, ¿no? Y al fin y al cabo, por medio de la experiencia, por medio de lo que vayas avanzando y aprendiendo más, tú vas a ir pudiendo crear un nuevo criterio, ¿vale? Entonces, mi recomendación más importante, prepárense, ¿vale? Y mi segunda recomendación es no se desesperen, traten de mantenerlo todo con calma, porque tal vez al principio no sean los rendimientos que ustedes esperan, porque literalmente están entrando a este mercado, pero siempre y cuando ustedes trabajen en ello y sigan aprendiendo, que es el primer punto que estamos hablando, esto va a ir creciendo, ¿vale? Entonces, conforme más se preparen, van a obtener mejores resultados. Y sigan Stock and Trade también ahí. Exacto, por cierto, tenemos un canal en Instagram que nos pueden encontrar como @stocks_,
ant-trade, que pues ahí siempre nos encanta compartir información de mercado, información de recomendaciones para los que están iniciando. Igual tenemos información para todo tipo de personas, o sea, hemos subido videos para personas que ya están bastante avanzados y pues básicamente definitivamente si están en este podcast definitivamente les va a interesar nuestra página en Instagram, Stocks and Trade. Y pues más que nada es para que pues sigan aprendiendo. Digo, yo ahorita también como alguien que lleva pues toda esta parte visual de Stock and Trade, pues la verdad es que estoy aprendiendo y bastante, y he visto que muchos han salido bastante contentos con lo que hemos estado compartiendo. Pero bueno, ese no era el tema central, un pequeño comercial, nada más para que pues nos sigan. Bueno, mira, aquí pues ya dando pie a otra pregunta y que también tiene mucho que ver. ¿Tú crees, y lo hemos estado mencionando bastante, ¿tú crees que es mejor ahorrar que invertir? Oh, ok, este es un factor muy importante porque yo creo que tenemos, y ahí es algo que tú mencionabas, el mindset, tenemos el mindset de que ahorra y conseguirás tus objetivos. Sí, pero pues el problema es que a lo largo del tiempo el dinero no vale lo mismo. O sea, 100 pesos hace un año, ahorita en realidad tiene el poder adquisitivo de 97, ¿no? Porque tenemos una inflación más o menos promedio en los últimos años del 3% anual, ¿no? Pero pues en algunos años y más que nada cuando, pues me refiero cuando hay crisis, la inflación es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, pues obviamente tu dinero pierde valor a través del tiempo. Ahorrar como tal no es tan malo, pero el problema es que, pues, la verdad es que no te va a beneficiar como es el invertir. Y pues también aquí hay otra parte importante, es que hay varios instrumentos de inversión, o sea, no necesariamente te tienes que meter a la bolsa porque como tal, y yo lo conozco y más adelante seguro en otro podcast vamos a hablar de todos los tabús de invertir, pero pues hay mucho miedo, ¿no? Alrededor de ello, pero pues siempre el miedo, recordemos que se combate con conocimiento, ¿va? Entonces la preparación es lo importante, pero como les decía, hay más instrumentos de inversión, o sea, la bolsa no es el único, tenemos, pues, digo, no son los mejores, pero solo por mencionar algunos, tenemos CETES, bonos gubernamentales, incluso la Afore es un medio de inversión, aportaciones de cada quien, y pues obviamente esto principalmente para que tu dinero no pierda valor. Oh, vaya. Pues ya lo escucharon, chavos. Debemos empezar a invertir porque si no, se nos va la vida. Perfecto. Pues no hombre, la verdad se nos fue rapidísimo el tiempo. Vamos, literalmente ya este es el final del podcast. Es un honor como siempre tenerte aquí, que estemos charlando sobre esto y que principalmente la gente pueda aprender a invertir, ¿no? O que obtenga mucho conocimiento de este podcast y pues directamente aquí vamos a estar publicando podcast cada semana, ¿vale? Entonces siempre vamos a estar hablando de un tema nuevo, vamos a tratar de buscar temas también que sean novedosos. Por ejemplo, estoy pensando por ahí más adelante hablar de los NFTs, que es un tema muy interesante. Pero pues para que nos estén sintonizando, síganos en todas nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Stocks and Trade. Y pues no sé si quieras decir algo antes de terminar. Pues nada, o sea, si ya nos siguen, también nos pueden, o si nos quieren seguir, pues también nos pueden dar recomendaciones de qué les gustaría que nosotros habláramos en todo este mundo de las inversiones. Por parte de Kevin, pues él, ya saben, se la sabe de todas. Casi todas. Sí. Y si no, pues se las va a saber de todas. Y pues de mi parte, pues yo actuaré como aquel que no sabe nada y pues yo transmitiré aquellas preguntas que ustedes tengan, porque a mí también me surgen muchas incertidumbres alrededor de todo este mundo de las inversiones, pero que sé que con este podcast y con los siguientes que sigamos y con todo el contenido que les estamos trayendo, pues van a seguir aprendiendo. Excelente. Pues nos estamos viendo la próxima semana. Sí, nos vemos. Cuídense.